gente, he tenido la posibilidad de entrevistar a Nini Blasé, una maravillosa rapera y bailarina surcoreana que ha tenido la increíble amabilidad de responder a mis preguntas. Por eso voy así vestido. La ocasión lo merece. Meungamsamnida, Nini. Thank you very much. Muchas gracias. Eres maravillosa. Te quiero. Por supuesto, contacté con ella con el afán de crear contenido de calidad. Así que hoy, más que nunca, pido mucho apoyo para este vídeo. Que lo compartáis, que consigáis likes, que sobornéis a la gente. Bienvenido a Asian Music JP de Ferr. Hoy, Byonjolja o Renegada. Más la entrevista con Nini. Nini es una artista que debutó de forma independiente en 2017 con el single High. De todas maneras, contaba con el apoyo de Team Yaya para la masterización y de Echo Yard, uno de los alias de Sui Film, dirigió el videoclip. Y es que ella se movía en ese entorno, es amiga de Suervi, de Jackie Way, de Cherry Boy, etc. 2 años después, en mayo de 2019, salía su primera mixtape, Prototype, con 5 temas, de los cuales destaco los singles Put My Name On It. La ilustración de la portada está basada en esta foto. Y el otro single es MMWM, Master of My Mind, Woman on My Faith. El chico que coprotagoniza los 2 vídeos es Cherry Boy, un bailarín del que ya hablé en el vídeo que le hice al Did It Like I Did de Suervi. También en 2019, en octubre, sacó el mini álbum Broken Hearted Girl con 3 temazos, ya acercándose un poco al afrobeat. Y ya en 2020, su segundo mini álbum Byonjolja o Turncoat o Renegada, del que sale el tema que veremos hoy. Este ya salió publicado bajo el sello de Luminant Entertainment, así como su último trabajo, New Me, que salió en agosto de 2021. El tema de hoy, Renegada, tiene la colaboración de Suervi, que como siempre rapea que es un lujo, pero a mí me encanta especialmente Nini, cómo suena su voz. Profunda, grave, la melodía, su look, es una tía preciosa y todo, me gusta todo. En el vídeo, que está dirigido por Sui Film, veremos por un lado a Nini arrastrarse por las calles, estar hecha polvo, desquiciada y siendo arrestada por los agentes de Suervi, que parece ser una especie de directiva que la maltrata. Ella, de alguna manera, Nini, logra escapar, pero su historia termina muy drásticamente. Y por otro lado, veremos a Nini también encarnar a otro personaje, una chica a la que se la ve feliz, de rosa, en compañía masculina. La chica se llama Sara. Luego os cuento por qué, lo sé. Vamos a ver el vídeo y a gozar lo máximo. Me pongo los auriculares y le damos al fucking play. Tic. Tac. Esa es Nini. ¿Veis cómo anda? Uy, esa cuerda. ¡Ese taburete! ¡Ah! Sui Film. La voz de Nini. ¿Veis? Se la están llevando. La de las noticias es Nini también. Esa es la otra chica, Sara. So, what did you give me? Freak show, that's what I'm doing. go 걷는 것은 나는 변절차 돈 벌면 명예초과도 돼 now I'm fine. 이게 결정타. ¿Veis? Ahí está discutiendo con Suervi. Pasa algo, ¿no? 전부 말만 알아도
좀 먹고 살아 내가 죽어가도 못 본 척 눈을 감아 나는 낮에 Suervi le habla de malas, ¿eh? Le ha tirado el dinero. 따라 쓰고 와만 받아 나는 편절작에 다 팔아 Suervi. 장비에 우송작 개새끼야 니가 뭘 알아 니 포스 투세이브 누가 로판 난 그냥 어쩌나 니네들만 돈이 먼저라면 기원의 삶 네 통장에 찍히는 건 다 일당이 아니라 이름값만 5,000원 안 되는 음악을 5만원짜리라 우기지 딴에는 지역을 깜빡고 싶다고 내 핏을 따라해도 너는 어차피 해봤자 안 되는 니 약간 재밌어 보이나 봐지 아무리 고르든 물론 네 인생보다 낫겠지만 골아파 가끔은 이전을 꺼서는 살 틈에 네 통장 털었어 불렀어 온몸에 결국에 명줄에 가장 큰 결정 다 돈줄에 굴복해 나니가 삼키고 벌고지 Baby go cut my J 플라스틱 보석은 필요 없어 임마 내 돈은 빛나는 플라즈마 보면 나 숨모자 asthma 나는 변절차 돈 벌면 명예는 쇼가도 돼 now I'm fine 이게 결정타 날 욕하게 천벌게 참선을 봐 전부 말 많아 난 눈좀 먹고 살아 내가 죽어가도 못 본 Me encanta la voz de Nini. 나는 낮에 팔아 아닌 척 안 하는 말이야 아무도 난 따라 쓰고 와만 받아 La base tiene un rollo melancólico, ¿no? Aún así el tema... It's dope. Ha salido Nini, o sea, está bajando unas escaleras, la han soltado. Ya no va vestida de prisionera o de detenida, ¿no? Pero ha salido completamente afectada, ¿veis? Está hecha polvo. O sea, que todo el evento de la detención le ha jodido la cabeza. Está mal. Guau, se ha colgado. Fatal. Qué triste, ¿no? 뭘 하려 이 자리에 오롯이 서 있었나 사랑도 명예도 갈취당하고 Esto no lo he traducido, pero ahora os explicaré. 내 곁에 남았을 뿐인데 em, 뭘 말할 podemos intuir, 미리 맨발에 podremos intuir qué pone ahí y qué está diciendo. Muy bien. El tema es buenísimo. La canción es buenísima, el tema es triste. El vídeo y la canción son un homenaje a Ma Kwan-soo, un profesor de literatura y escritor, autor de una novela llamada Happy Sarah de 1992. La chica de rosa en el vídeo es Sarah. Por eso sabía cómo se llamaba. La novela cuenta la historia de esta chica que tiene relaciones con muchos hombres sin tener ningún tipo de culpabilidad. El problema fue que la novela era muy explícita en su contenido sexual y esto conllevó al arresto y encarcelamiento del profesor Ma Kwan-soo. Fue encarcelado en 1993 y salió de la cárcel en 1998 por una clemencia otorgada por Kim Dae-jung cuando asumió la presidencia de Corea del Sur. Pero el profesor nunca se recuperó del todo, se sintió traicionado por sus colegas y en 2017, con 66 años, tras varios episodios de depresión, terminó suicidándose. Ahorcado. Claramente en el videoclip Nini encarna al profesor en un rol y a la protagonista de la novela en otro, y evidentemente Suervi es un símbolo de la sociedad o de las autoridades que lo castigaron. Y ahora la entrevista. En un momento dado tuve la sensación de no estar encontrando información de calidad sobre Nini Blasé y un buen amigo, nombre en clave, ña, me dio la idea de contactar con ella por Instagram y salió bien. Así que muchas gracias a ña y a Nini por responder. Bueno, le pregunté, ¿por qué decidiste empezar en la música? ¿Cómo fue el inicio? Y ella me responde, desde que era joven me ha gustado destacar, llamar la atención. Ella me contestó en inglés y la expresión que utiliza es to be noticed. Dice, hubiera estado bien, fuera cual fuera, la disciplina en la que pudiera llamar la atención, pero cuando me di cuenta de que lo mejor era cantar y bailar, decidí dedicarme a la música. Me di cuenta desde el principio que soy una persona sin talento, así que practiqué como una loca. Por supuesto que Nini tiene talento, lo que pasa es que el talento sin el trabajo no sirve de nada, pero Nini tiene mucho talento. Vamos.
Mis años de adolescencia son básicamente cantar, bailar y rapear. Luego le pregunté sobre el tema que hemos visto hoy. Le pregunté si era una crítica a la industria musical velada, ya que hay una crítica evidentemente a la sociedad que condenó al profesor. Entonces pensaba, tal vez hay una crítica aquí hacia la industria musical. Y también le pregunté cómo es tu relación con la escena hip hop en estos días. Me cuenta, cuando se estrenó la canción, creo que tenía mucha inflamación con la escena, estaba triste porque mi talento no podía ver la luz y odiaba al mundo. Aquí claramente tenemos un testimonio de lo duro que puede ser abrirse hueco en una escena que está emergiendo, ¿no? Pero de todas maneras, si estamos hablando de ella, es que hubo un final feliz. Bueno, también dice, también pensé que la escena musical en la que tienes que gastar dinero para ganar dinero y decorar tu apariencia era extraña. Está en lo cierto. Es el riesgo asociado a una escena que está creciendo mucho y en la que es difícil meterse si no haces una inversión. O sea, claro, tienes que gastar dinero para ganar dinero. Mal negocio. Si no tienes esa inversión inicial, ¿cómo lo haces? También dice, creo que el público quería algo estimulante, por lo que la escena trató de ser lo más estimulante posible. Y a lo mejor lo que a ella le salía no era especialmente estimulante, era simplemente su arte, su manera. Pero claro, evidentemente el público es muy exigente y los artistas, algunos artistas, se pliegan más a las exigencias del público, ya me entendéis. Y respecto a hoy en día, dice, me gustan mucho los afrobeats, así que no sé en qué tipos de temas se está enfocando la escena hip hop. Solo me estoy enfocando en lo que quiero hacer. Siempre respeto y amo a los músicos talentosos. O sea que está bien. La escena puede ir por un tipo de sonido, pues trap o lo que sea, o con bases más metaleras. Bueno, da igual por dónde vaya la escena, que ella está trabajando lo que le cuadra. Y lo que le cuadra son los afrobeats. Y respeta todo lo que hay. Digamos, ya no hay esa inflamación que pudo haber en 2019 o así cuando salió el tema, ¿no? Y por último, porque no quise ser muy pesado, veis que todos son preguntas dobles, yo intentando sacarle sustancia. La Nini de maravilla, súper bien. Bueno, lo último que le pregunté fue, el trabajo más reciente es New Me. ¿Qué tal la nueva Nini? Porque claro, New Me, una nueva yo. Entonces entiendo que a lo mejor hay unos cambios sustanciales en ella. ¿Cómo es esa nueva Nini que se viene, no? Y unas palabras para tus fans. En España yo soy un fan, por ejemplo. Bueno, dice, el nuevo trabajo también estará basado en Afrobeats y creo que podré hacerlo con algunas personas realmente inesperadas. Por supuesto, todo tiene que ser suerte. ¡Wow! Hype, ¿no? Con los featuring. ¿Con quién colaborará? O sea, seguro que con Suervi, porque son muy colegas. Cherry Boy andará por ahí. ¿Pero quién más? Bueno, luego dice, una cosa que puedo prometerles es que la música es mucho más sofisticada que los trabajos anteriores. Pero si los trabajos anteriores eran increíbles. Bueno, hay muchas canciones para los fans internacionales. ¿Cantará en inglés? ¿O es una cuestión musical? Bueno, ya veremos, ¿no? O sea, si había hype con las colaboraciones, ahora hay hype con el sonido. ¡Perfect! Bueno, también dice, realmente recibo mucha fuerza de mis fans. Capturo cada conversación que tuve con ellos y la guardo. Es una de las mayores fuerzas que me permite continuar con mi música y mi vida. Fans, os amo. Esperad con ansias mi nuevo álbum. ¡Ya ves! ¡Qué guay!, ¿no? O sea, no me lo puedo ni creer. En fin, Nini, muchas gracias de nuevo. Te mandamos toda la fuerza del mundo, energía positiva, te deseamos lo mejor y todo el éxito posible con tu nuevo trabajo. Os dejo el Instagram de ella en la descripción y aquí con su logo. Darle like, suscríbete y disfruta la vida. Y por hoy... ¡Oh, qué calor! ¡Ya está! Nos vemos next time. ¡Mua!